Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Nuevamente vamos a continuar con el tema más importante de la vida en estas microcápsulas. ¿Y cuál es el tema más importante en la vida? Recordemos Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Entender y conocer quién es Dios. Bueno, hoy los motivo a que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 es el primer capítulo y el primer versículo de la Biblia y es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1 versículo 1 cita así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios en el principio va a crear los cielos y la tierra, pero acá hay que hacernos ciertas preguntas. Primera pregunta, aquí vemos la palabra principio. La pregunta es: ¿Dios tiene principio o no tiene principio? ¿Qué piensas, mi querido amigo? Muy posiblemente tú me estás diciendo, sí, Dios tiene principio, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Te motivo a que vayamos por favor a Salmos capítulo 90, versículo 2. Salmo 92 es un verso muy claro y nos va a mostrar que Dios no tiene principio, sino que Dios es eterno. Dice así: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Esta segunda parte, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, otras versiones lo traducen desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Es decir, que el primer atributo que vemos de Dios, pero podríamos hablar más que perfección, porque los seres humanos sí tenemos atributos. Digamos, el cabello se nos encanece, ¿cierto? Con el tiempo nos vamos arrugando, algunos se van engordando, nos vamos engordando, otros van adelgazando. El ser humano cambia, por eso el ser humano tiene características, atributos, mientras que Dios no cambia. Dios tiene por eso perfecciones. Entonces la primera perfección de Dios que vemos aquí en la Biblia es que Dios es ¿qué? Dios es eterno. Entonces, ¿nosotros somos eternos? No, amigo, ni tú ni yo somos eternos. El único eterno es Dios. Entonces sigamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos después de la palabra principio otra palabra muy interesante, que es la palabra crear. La pregunta para ti, amigo, y para mí es: ¿nosotros podemos crear? Muy posiblemente tú me estás diciendo, sí, podemos crear. O como mucha gente que yo he hablado a lo largo de mi vida, me dice, sí, nosotros podemos crear porque podemos dar a luz hijos, ¿cierto? Pero voy a preguntarte lo siguiente. Y para ello vamos a ver antes unas cosas antes de hacerte esta pregunta. Bueno, hay que recordar que la Biblia originalmente fue escrita ¿en cuántos idiomas? En 3. Recordemos: hebreo, arameo y griego koiné. La palabra crear es una palabra hebrea. En el original, como ustedes pueden ver en la pantalla, es la palabra bará, que se escribe B larga A R A con tilde en la A. Y la palabra bará es hacer de la nada. Los seres humanos no podemos hacer de la nada. Por ejemplo, yo no puedo hacer, aparezca aquí una manzana. Y tú aparece. Si apareciera aquí una manzana, serían efectos de cámara. Pero no voy a hacer efectos de cámara. ¿Sí ven? Entonces, el único que puede crear de la nada es Dios, porque esa palabra original, la palabra bará, es hacer de la nada. Entonces recordemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya hemos visto dos perfecciones de Dios. Primero, que Él es eterno, el ser humano no es eterno. Segundo, característica o segunda perfección de Dios que vemos, que Dios es creador. El ser humano no es creador. Entonces, en el principio creó Dios. Esta palabra Dios es una palabra muy importante, porque en el original, en la palabra hebrea, nos significa 3. Hoy en día hay personas que dicen que todos creemos en un mismo Dios, que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los cristianos. Pero no es así, porque la palabra Elohim nos muestra clara diferencia.
con las personas que creen que Dios es un solo Dios y las personas que creemos que existe una Trinidad. La palabra Dios en el original, en el hebreo, es la palabra Elohim. Pueden ver ahí esa palabra hebrea, la palabra Elohim. Y la palabra Elohim al español traduce los poderosos dignos de temer. La palabra Elohim es una palabra singular, pero que tiene una connotación plural. Les voy a poner un ejemplo. Dase el caso, por ejemplo, de una familia, que yo digo la familia Rodríguez. Entonces, si yo digo la familia Rodríguez, por ejemplo, solamente me podría estar refiriendo a Pedro Rodríguez, que Pedro Rodríguez es la familia Rodríguez, no. Ahí yo me tendría que referir a Pedro, a María, a Juancito, yo no sé, a Sofita. ¿Sí ven? A toda una pluralidad de personas, pero la palabra familia es una palabra singular que tiene una connotación plural. Por ejemplo, la palabra Biblia. La Biblia es una palabra singular, pero en total contiene 66 libros. Es decir, que la palabra Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, esa palabra hebrea nos connota pluralidad. Es decir, Dios es trino. 3 es 1. Y por favor investiguen los que no estén de acuerdo conmigo. Y no vamos a pelear ni a debatir, sino vamos a argumentar con palabra de Dios. 3 es 1. Bueno, entonces en el principio creó Dios los cielos. ¿Por qué, amigo, dirá los cielos? ¿Por qué no dice el cielo? Vamos a ver cuántos cielos hay. ¿Cuántos cielos tú piensas que hay? Bíblicamente vemos que hay 3 cielos. Vamos a ir por favor a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es decir, hay 3 cielos. El primer cielo es el firmamento, el segundo cielo es el espacio y el tercer cielo es el trono de Dios. Entonces vemos qué poder tiene Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También vamos a ver que la tierra es el primer planeta creado y es el planeta más antiguo de todo el universo con base en la Biblia. Mis queridos amigos, Dios les bendiga y espero que aprendamos cada día más las perfecciones de Dios y aprendamos más de su persona, que es lo más importante en la vida. Dios les bendiga, hasta luego.